Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro diplomado de Medicina Estética y Antienvejecimiento a nombre de CDMEX, Centro de Estudios Médicos de Excelencia. Presentamos hoy a la docente Mavi Quispe Cencia, médico cirujano. Nuestra doctora cuenta con maestría en docencia superior, Universidad Continental, especialista con máster avanzado en medicina estética, nutrición y antienvejecimiento por la Universidad de Madrid. También cuenta con máster en el campo de la medicina estética por la Sociedad de Argentina Estética y Nutrición Integral. Entre otros estudios de especialización y trayectoria, también práctica en la medicina estética. Estará a cargo del módulo de plasma rico en plaquetas. Bueno, doctora, ¿podemos iniciar? Eugenia, buenas tardes. Sí, ahorita estoy descargando el documento en mi laptop, por favor, para poder compartirlo. Ya, usted nos indica, le esperamos. Gracias. Por favor, ¿me confirman si se logra ver la pantalla? Sí, se logra visualizar. Ok, buenas tardes. Entonces empezamos. Como ya se hizo la presentación, me presento otra vez. Soy Eos Quispe, médico cirujano, tengo máster en medicina estética y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es plasma rico en plaquetas. Eh, no sé, me gusta siempre interactuar con los estudiantes, así que me gustaría saber si han escuchado sobre el plasma rico en plaquetas y qué es lo que me pueden comentar de lo que saben para más o menos ir absolviendo las dudas en el proceso. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es la parte de los fundamentos biológicos del plasma rico en plaquetas, los tipos, su clasificación. Y lo que creo que más nos interesa, que es la parte práctica, ¿no? ¿Cómo es el protocolo de la obtención del plasma rico en plaquetas? Las aplicaciones que se pueden realizar en estética, porque sabemos de que también el plasma rico en plaquetas lo podemos utilizar en distintas especialidades, lo utilizan los traumatólogos para el tema de lubricar mejor el tema de las articulaciones, pero nosotros vamos a aprender las aplicaciones estéticas y cuáles son estos beneficios que nosotros podemos brindar mediante este tratamiento a nuestros pacientes. Consideraciones clínicas, criterios de selección del paciente, porque no todos los pacientes son aptos para realizarse plasma rico en plaquetas, y tal vez algunos eventos adversos que podemos ver. Bueno, en realidad el plasma rico en plaquetas se podría decir de los tratamientos, al ser un tratamiento autólogo, es uno de los tratamientos que tiene menos efectos adversos porque es nuestra propia sangre que se llega a centrifugar y hacemos la extracción pues de las plaquetas, ¿no? Para poder aplicarlo en la piel de nuestros pacientes. Y bueno, al manejo en caso de se pueda dar alguna complicación, ¿cómo podemos manejar esas complicaciones? Para iniciar es importante conocer los fundamentos biológicos del plasma rico en plaquetas. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Como ya lo mencionaba, es un producto biológico autólogo. ¿Eso qué quiere decir? Que proviene de nosotros mismos. Persona que vaya a acudir a nuestra consulta y quiera realizarse un tratamiento que sea de su propia sangre, no quiere aplicarse ni hialurónico, no se quiere aplicar bioestimuladores. Entonces, una opción para estos pacientes que tal vez recién están iniciando en el mundo de la medicina estética es el plasma rico en plaquetas. Que bien es cierto, es un tratamiento que en los últimos años su uso ha disminuido un poco en la parte estética porque han salido varios productos que de alguna forma sustituyen y brindan tal vez mejores resultados, pero que hasta el día de hoy se sigue realizando. Entonces se obtiene mediante la centrifugación de nuestra propia sangre. El objetivo es de esta centrifugación concentrar la mayor cantidad de plaquetas posibles en un tamaño muy pequeño para poder luego aplicarlo a los pacientes. ¿Por qué es importante? Porque esta sustancia tiene factores de crecimiento, proteínas que de alguna forma van a ayudar a regenerar y reparar el tejido. Componentes claves del plasma rico en plaquetas. ¿Será que solo tiene plaquetas? Pues no. Aparte de las plaquetas, tenemos factores de crecimiento y es el propio plasma. Para esto, nosotros hacemos una extracción de la sangre, como pueden ver en la imagen. Inicialmente vemos la sangre total, que luego de hacer una centrifugación se separa en un suero y el coágulo, ¿no? Y ahí podemos ver la parte amarilla, es la que es rica en plaquetas y también en factores de crecimiento.
Entonces, estos factores de crecimiento van a ayudar a la proliferación de las células, síntesis de colágeno, la angiogénesis y van a apoyar en la reparación celular. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la sangre? Vamos a ver de que su composición es 55% de plasma y 45% de elementos formes, ¿no? Lo que son los glóbulos rojos, o también conocidos como eritrocitos, glóbulos blancos, los leucocitos, plaquetas, que también son conocidas como trombocitos. En esta parte de la composición del plasma vamos a encontrar agua, proteínas, nutrientes, sales, metabolitos, enzimas y también hormonas. Es por eso que es indispensable dar ciertas indicaciones a nuestros pacientes antes de que nosotros podamos realizar este procedimiento. Bueno, aquí vemos que las plaquetas son unas células que no tienen núcleo y no pueden replicarse. Tienen un tiempo de vida que va entre 5 a 7 días aproximadamente y su valor en una persona sana, normal, es de 150.000 a 300.000. Lo más importante son los gránulos alfa, que son los factores de crecimiento, y vamos a ver de que estos tienen una forma de gránulos densos, gránulos alfa y los lisosomas. También vamos a encontrar a los factores de crecimiento de las plaquetas, que estas proteínas van a permitir la regeneración, reparación y la cicatrización de los distintos tejidos. Ahora, ¿cuáles son estos factores de crecimiento que vamos a encontrar en el plasma rico en plaquetas? Está el factor de crecimiento transformante beta, también es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, esos factores de crecimiento, cada uno de estos tiene ciertas características que van a ayudar a que el tratamiento de plasma rico en plaquetas pueda realmente dar esa regeneración que necesitamos nosotros al momento de aplicar ese tratamiento. Por ejemplo, el primero, que es el factor de crecimiento transformante beta, regula la inflamación y promueve la regeneración de la matriz extracelular. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas va a estimular la proliferación de células y la síntesis de colágeno. Eso también va a depender mucho de qué tipo de paciente nosotros tenemos, de la preparación que estamos nosotros realizando en este paciente previo a la extracción de la sangre y también los cuidados que nosotros vamos a tener al momento de manipular esta sangre del paciente. Luego tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular. Tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular, el cual favorece la regeneración del epidermis y la cicatrización. También está el factor de crecimiento de fibroblástico ácido y básico, que promueve el crecimiento de fibroblastos y angiogénesis. Y está el IGF-1, que es el factor de crecimiento insulino tipo 1, que estimula el crecimiento celular y la reparación de los tejidos. Bueno, ¿qué es el fibroblasto? Entonces, estas células de fibroblastos tienen una característica que van a formar colágeno a nivel de, bueno, tienen fibras que componen las fibras de colágeno, fibras reticulares y elásticas, que lo que van a hacer es dar cierta característica propia de nuestra piel. Entonces, al momento de inyectarla, sabemos de que nosotros, con el pasar de los años, vamos perdiendo colágeno y también estas proteínas. Entonces, al momento de hacer un tratamiento como el plasma rico en plaquetas, tratamos de que nuestro propio cuerpo, mediante el estímulo que se da a los fibroblastos, puedan crear colágeno. Y bueno, ¿cuáles son las funciones del fibroblasto? Va a dar mantenimiento y producción de sustancia fundamental para los fibrosos y también da tiene una capacidad de sintetizar y fagocitar el colágeno. ¿Qué quiere decir? Que el colágeno es una proteína que tiene que estar en renovación. Entonces, esto es lo que es una de las funciones que tiene el fibroblasto, además de que compone la matriz extracelular, ¿no? En procesos de remodelado del tejido conectivo. Sabemos de que nuestra piel es una piel que cambia constantemente, que está en constante renovación. Entonces, el fibroblasto también promueve eso, ¿no? De que se pueda formar colágeno, pero que también se pueda fagocitar ese colágeno ya viejo. Entonces, si analizamos un poco de la actividad biológica que sucede dentro de nuestra piel, vamos a ver de que hay una pérdida de colágeno que se inicia a partir de los 18 años hasta los 29 años. Se dice, y mediante los estudios se ha comprobado, que a partir de los 30 años hay una pérdida de colágeno alrededor del 1% anual.
Algunos estudios dicen de que puede variar entre los 30 años a los 40 años aproximadamente y que cuando ya estemos alrededor de los 80 años se ha perdido la cantidad de colágeno casi a un 75%. Entonces acá podemos ver en la imagen la diferencia de una piel joven, donde vemos las capas de la piel, que está la epidermis, la dermis, la hipodermis, y vemos de que no hay arrugas, es una piel más lisa, tiene proteínas que hacen de que se pueda mantener esta piel lisa, pero con el pasar de los años, al perder estas sustancias y al ver que el funcionamiento tal vez o el estímulo que se da a nivel de nuestros fibroblastos ya no es el ideal, vamos empezando a tener arrugas, líneas de expresión que cada vez se van haciendo más pronunciadas porque el colágeno se sigue perdiendo, ¿no? Como nos dice acá, pasado los 40 años, el cuerpo puede perder alrededor de 1% de colágeno al año. O sea, la pérdida es anual. Entonces, hay tratamientos que pueden dar respuesta a esta pérdida de colágeno, como están los bioestimuladores, el mismo plasma rico en plaquetas. No todo es tal vez la colocación de toxina botulínica para mejorar la apariencia de la piel, sino también nuestra piel necesita nutrirse. Y uno de los tratamientos que tenemos es el plasma rico en plaquetas, ¿no? Entonces dice, los fibroblastos disminuyen gradualmente su actividad biológica. Así como nosotros nos volvemos con el tiempo seniles, también sucede lo mismo con nuestras células. Lo que sucede con los fibroblastos, ¿no? Que cada vez van envejeciendo y la actividad que tenían inicialmente cuando eran jóvenes, pues los fibroblastos ya no es la misma, van cada vez teniendo una actividad menor y es por eso que la producción de colágeno, la densidad que tiene la dermis, la matriz extracelular ya no es la misma, se va adelgazando y de esta forma vamos viendo cómo se pierde la elasticidad de la piel, vamos viendo pieles más delgadas, pieles con arrugas, con líneas de expresión. Y bueno, el plasma rico en plaquetas tiene algunos fundamentos biológicos y aplicaciones. Para esto, sabemos de que para el tema de la curación, hay un proceso que nuestro propio cuerpo va a tratar de, frente a una herida, alguna lesión, va a tratar de hacer un proceso de curación, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tenemos una herida y nosotros aplicamos plasma rico en plaquetas? ¿Será que se acorta el tiempo, mejora la calidad de la curación o cicatrización de este tejido? Pues acá lo podemos ver. Vemos desde el primer gráfico en la parte superior de que vemos el porcentaje de curación de heridas con los procesos normales que realiza nuestro cuerpo, ¿no? Que es la hemostasia, el proceso inflamatorio, la regeneración tisular y la remodelación tisular. En la hemostasia vemos de que hay una respuesta frente a una herida, donde acuden ciertas células que paran el sangrado o tratan de cerrar esa pérdida de sangre que podría estar ocasionándose, pero también se da un proceso inflamatorio. Luego de ello hay otras células que van a promover la regeneración de este tejido. Y no solo en tejido me refiero al tema de la piel, sino también en otras partes, como pueden ser huesos. Cuando hay una fractura, ahí van los osteoblastos para hacer de que esos huesos pues vuelvan a unirse, ¿no? Los afrontan inicialmente, luego los osteoblastos, perdón, tratan de regenerar esa fractura que se ha ocasionado, pero en muchas ocasiones la respuesta de nuestro propio cuerpo puede ser tan excesiva que puede formar callos óseos, hablando de huesos y se da un remodelado, donde trata el mismo cuerpo, al ver su respuesta excesiva, trata de que sea lo más semejante a como era inicialmente ese hueso. Lo mismo sucede en la piel. Pero cuando nosotros aplicamos a esta curación de heridas o tejidos en general plasma rico en plaquetas, lo que sucede es de que este proceso de hemostasia, la fibrina agregada de la plaqueta hace de que haya una mejor respuesta. En el proceso inflamatorio hemos visto, y quiero retroceder en esta parte porque al darse este proceso inflamatorio para promover la curación, también puede haber una respuesta inflamatoria excesiva. Y tenemos aquí el factor de crecimiento transformante beta, el cual, que dice acá, regula la inflamación. Entonces, estos factores de crecimiento hacen de que el proceso inflamatorio no sea tan excesivo y que en caso lo fuera, pues esta respuesta pueda ayudar a que haya una regeneración mejor en nuestra piel. Y bueno, luego pasamos a la regeneración tisular como tal, donde los factores de crecimiento, del mismo modo, con tantas funciones que tienen, ayudan a que esta respuesta se pueda dar de la mejor forma, ¿no? Y el remodelado tisular, que si ustedes recuerdan tal vez en algún momento cuando se han hecho una herida,
se tiene la creencia de que los niños y los ancianos suelen responder, ¿quiénes responden mejor dicho, a las heridas? Se cree que una piel joven va a responder mejor y no siempre es así, porque las pieles jóvenes, cuando se hacen cortes, el cuerpo al tener esa actividad biológica incrementada, muchas veces puede hacer de que la cicatrización se dé de una forma más bien anómala, mientras que en un anciano, una herida, si han visto tal vez a sus padres, a sus abuelos hacerse una lesión, sus heridas suelen tener ese remodelado tisular o esa regeneración tisular, mejor dicho, no tan exagerada. Así que pueden ser imperceptibles cuando son cicatrices pequeñas, a menos de que haya una condicionante o alguna patología que ya propia de la persona que impida de que todo este proceso de hemostasia, inflamación, regeneración y remodelado se pueda dar de una forma adecuada. Pero, ¿a qué voy con esto? De que va a depender mucho frente a qué paciente estamos nosotros para ver cuál va a ser su respuesta y también para ver la calidad del plasma rico en plaquetas del que vamos a hacer uso para mejorar la apariencia de la piel, la acidez, para de alguna forma mejorar esa calidad de colágeno que pueda tener en la piel. Entonces, este proceso que es tan sencillo y que normalmente nuestro cuerpo lo utiliza se ve potenciado al momento de aplicar el plasma rico en plaquetas, porque acorta el tiempo de curación de las lesiones. Bueno, aquí vemos un poco más de cómo el plasma rico en plaqueta puede ser aplicado también a la terapia celular. Vemos que hay un estímulo inductor del gluconato de calcio y actúa a nivel de la plaqueta. Este va a hacer la formación de factores de crecimiento, los cuales van a actuar a nivel del fibroblasto y por ende, pues van a darnos los resultados que veíamos acá, ¿no? Va a dar hemostasia, va a ayudar a la inflamación y el remodelado acortando ese tiempo de recuperación. Entonces, ya como un ejemplo, nosotros cuando estamos en consulta, vemos que recibimos a un paciente de 60 años que viene y como parte de realizar la historia clínica, nosotros le preguntamos cuál es la razón de la visita, ¿no? ¿Por qué está acudiendo a nosotros? Y nos dice que quiere mejorar sus líneas de expresión. Probablemente, si hay alguno que ya tiene tal vez cierta experiencia en medicina estética, lo primero y algo tal vez más rápido que podríamos hacer es recomendarle tratamientos como la toxina botulínica. Bueno, ni tan rápidos en realidad, porque toma un tiempo para poder ver el efecto, pero el efecto es pues a los 3 días ya la persona va viendo cómo las líneas de expresión van alisándose, ¿no? Pero no estamos viendo más allá, porque nuestra piel no solo es la parte de la superficie, nuestra piel tiene distintas capas donde vamos a ver de que esas líneas de expresión se van a expresar porque ya la respuesta biológica de los fibroblastos no es la adecuada. Entonces, probablemente cuando nosotros estemos frente a un paciente, no solo vemos las líneas de expresión, sino también deberíamos ver cómo su alimentación, qué cuidados tiene, si tiene una rutina de skincare, si antes ya se ha realizado algún tratamiento, por qué tiene preferencia por algunos tratamientos y tal vez recomendarle a que pueda incorporar en sus tratamientos estéticos, cuidado que ya tiene, el uso de un plasma rico en plaquetas, porque ya con esta explicación que hemos podido recibir hasta el momento, vemos de que el problema no es solo cómo nos vemos externamente, sino también cómo está dándose el funcionamiento de nuestro cuerpo. Volviendo a recordar la información que ya mencionamos, a partir de los 30 años nosotros estamos perdiendo colágeno. La toxina botulínica no va a parar esa pérdida de colágeno. El hialurónico tampoco. Sabemos de que el ácido hialurónico es una sustancia o una molécula que sí ayuda a la formación de colágeno, pero en muy poca cantidad. Y la mayoría de los usos que le damos al ácido hialurónico, por ejemplo, es para hacer puntos de sustentación, hacer un efecto lifting en el rostro, pero no lo usamos para promover el estímulo a nivel de los fibroblastos, cosa que sí lo hace el plasma rico en plaquetas. Entonces, vemos de que sus fibroblastos, por la misma edad que tiene ese paciente de 60 años, ya no producen la misma cantidad de colágeno que hace 30 años. Y podríamos nosotros recomendarle el uso de un tratamiento como el plasma rico en plaquetas, ¿no? Que lo que va a hacer es liberar factores de crecimiento, los cuales van a trabajar a nivel del fibroblasto, así como vemos en el gráfico, y van a estimular la formación de colágeno. ¿Será que con una sesión de plasma rico en plaquetas yo voy a ver el efecto?
No. Pero ¿qué va a notar nuestro paciente? Va a notar una piel más hidratada, más luminosa, y obviamente que el protocolo de cuántas veces debería aplicárselo a nuestro paciente va a variar mucho de paciente a paciente y de lo que nosotros queremos buscar con este tratamiento. Ahora, bien es cierto, nos hablan o cuando entramos a redes sociales encontramos promociones, ¿no? De toxina botulínica, de ácido hialurónico, de bioestimuladores, del mismo plasma rico en plaquetas. Pero recordemos de que el uso de en conjunto de distintos tratamientos pueden dar mejores respuestas. Es decir, si yo ya tengo un paciente que es usuario de toxina botulínica, puedo potenciar los resultados y ver la mejoría en la calidad de la piel, porque ya lo decíamos, la toxina botulínica no mejora la calidad de la piel, trabaja a nivel muscular. Y si yo potencio a este tratamiento el uso de plasma rico en plaqueta o algún otro bioestimulador de colágeno, puedo mejorar la apariencia de la piel, pero ya no solo viéndolo por superficie, sino también entendiendo que la piel es el órgano más grande que tenemos y aparte de ello, sabemos de que tiene distintas capas, que la deficiencia de ciertas proteínas en sus capas pueden evidenciarse mediante la expresión de arrugas, mediante la flacidez, la pérdida de elasticidad de la piel. Entonces es necesario recordar que también la piel necesita nutrirse para poder verse bien, ¿no? Acá podemos ver un antes y un después, una paciente. Una de las zonas que más envejece, y si es que ya estamos cursando los 30 años, podemos ver de que es la zona periocular, ¿no? Es una zona que tiene una piel muy delgada, donde vamos a ir viendo líneas pequeñas de expresión que se van a ir pronunciando con el tiempo por esta pérdida de colágeno que hemos mencionado inicialmente y que al momento de hacer una aplicación de plasma rico en plaquetas, esta sustancia que va a estimular a los fibroblastos para que pueda formar colágeno, reparar tejidos, vamos a ver de que se va a dar una mejoría progresiva con el tiempo. Entonces, se puede aplicar plasma rico en plaquetas en estas zonas y ver mejoras desde un 50% y tal vez más. No va a depender mucho de las sesiones, de la edad en la que mi paciente ha acudido para que yo pueda mejorar esa calidad de piel, porque no es lo mismo empezar mi tratamiento a los 60 años que a los 30 años. Entonces, también nosotros como personal de salud, como médicos, tenemos la obligación de que cuando nuestro paciente venga a la consulta, ser muy sinceros con ellos, transparentes y decirles qué sí podemos lograr con estos tratamientos y qué cosas no son posibles y menos porque se está empezando tardíamente. Y bueno, acá tenemos un poco de los tipos de plasma rico en plaquetas y también una pequeña clasificación. Ah, sí, Rosario, ¿levantaste la mano? Sí, doctora, quería hacerle una consulta. ¿Cuántas Dime. sesiones de PRP se recomienda en un tratamiento a una persona, digamos, pues de los 30 años a más, ¿no? Ya que si por A o B hay un cliente que quiera mejorar su apariencia y por ahí pretenda que se repita este proceso, ¿qué tanto es recomendable y cuántas veces podría dárselo? El protocolo nosotros somos quienes lo establecemos. En realidad yo podría aplicar plasma rico en plaqueta inclusive semanalmente. ¿De qué va a depender? De lo que yo quiero lograr. Ahora, una cosa es la edad cronológica que nosotros tenemos. Por decir, yo nací el 96, ya voy a cumplir 29 años. Y otra cosa es qué edad muestra mi piel. Tal vez mi piel puede mostrar una edad de 35, 40 años, porque yo soy una persona que trabaja bajo el sol, no uso protector solar y me expongo demasiado. Estoy casi 5 horas bajo el sol durante todo el día. Entonces, vamos a ver cuál es el requerimiento que tiene cada uno de nuestros pacientes para nosotros poder recién ahí indicarle más o menos cada cuánto tendría que hacerse las sesiones. Todo depende también del tema de presupuestos de los pacientes, pero lo que se recomienda es de que siempre no les vendamos sesiones, sino que les vendamos un paquete. Es decir, yo tengo un paciente que quiere mejorar la apariencia de su piel. Si voy a trabajar solo con plasma rico en plaquetas, podría ser hasta 2 sesiones mensuales.
Entonces, más o menos, si el paciente quiere notar la diferencia de cómo llegó a ver un poco más de resultados, siquiera unos 3 meses de tratamiento, para solamente con plasma rico en plaquetas ir viendo cómo va mejorando la apariencia de la piel. Ahora, también va a depender mucho de si yo a la consulta creo conveniente pedir un examen de sangre, porque para esto la mayoría de veces vamos a estar frente a pacientes que no tengan patologías algunos, o sea, que no tomen medicamentos, que no sean hipertensos, diabéticos, que no tengan problemas de la sangre. Ahora, en la consulta y cuando hacemos también el tema de la historia clínica, nosotros deberíamos consultar a los pacientes si ha habido algún control anual recientemente, si en algún momento ha tenido anemia. Esto es muy importante también porque a veces damos por hecho de que todos los pacientes que viven con nosotros están sanos y no siempre es así. Entonces deberíamos saber cuál es el estado de salud primero del paciente para ver si esa persona es candidata o no a realizarse el tratamiento. Y bueno, tu pregunta iba a cuántas sesiones, va a depender mucho frente a qué tipo de paciente estamos y más o menos el tema de los protocolos lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿está bien? ¿Alguna duda más? Ok, Está bien, doctora, me pueden gracias. interrumpir en cualquier momento. Ok. Aquí vemos una clasificación del plasma rico en plaquetas leucocitario, pobre en leucocitos, el plasma rico en plaquetas activado y no activado. Entonces, vemos de acá que el primero, que es el leucocitario, tiene alto número de leucocitos, aparte de las plaquetas. La ventaja es que es de potente respuesta inflamatoria, útil en condiciones que requieren estimulación inmunitaria, pero su desventaja es que hay mayor riesgo de inflamación y dolor post-procedimiento. Luego tenemos el que es pobre en leucocitos. Obviamente sería lo contrario, ¿no? Del primero. Vamos a ver menos inflamación, menos dolor, adecuado para nuestras aplicaciones estéticas, pero menos respuesta inmunitaria. Y tenemos el plasma rico en plaquetas activado, que añaden agentes activadores como cloruro de calcio o trombina para liberar factores de crecimiento antes de la aplicación. Y el no activado, que obviamente no tiene activadores, permitiendo una liberación más prolongada de factores de crecimiento. Ahora, ¿cuál es el plasma rico en plaquetas que yo debería aplicar? Va a depender mucho de lo que yo quiero conseguir. Usualmente el que utilizamos es el pobre en leucocitos y el plasma activado. En realidad se han hecho estudios de hacer una activación y no hacer la activación, y los estudios científicos nos demuestran de que no hay una diferencia entre la aplicación del cloruro de calcio. Antes se creía de que sí había una diferencia, pero en realidad no la hay como tal. Bueno, acá vemos el plasma rico en plaquetas y la composición que tiene cada una de estas. Entonces vamos a ver acá de que en la composición ya hemos visto, ¿no? Que tenemos alta concentración de plaquetas y factores de crecimiento, porque ya tenemos la sangre centrifugada y solo estamos viendo la parte rica en plaquetas. En cuanto al método de obtención, vamos a centrifugarlas a alta velocidad. Las revoluciones por minuto lo vamos a ver un poco más adelante, pero la intención de la centrifugación es poder separar los elementos formes y tener solo el plasma para la aplicación. Tenemos el plasma rico en fibrina, el cual se hace a baja velocidad de centrifugación. La consistencia de una va a ser más líquida y la otra va a ser un poco más gelificada, un poco semisólida, ¿no? La liberación de factores de crecimiento va a ser rápida. Una de las recomendaciones después de haber hecho ya la centrifugación es no movilizar demasiado el tubito donde está la sangre del paciente para no activar estos factores de crecimiento antes de la aplicación. Duración de los efectos más corta, requiere múltiples aplicaciones para mantener resultados. Y la rica en fibrina es más prolongada debido a la liberación sostenida de factores de crecimiento. Indicaciones, la primera, la que vamos a hacer uso nosotros, es para rejuvenecimiento facial. También recordar de que el tratamiento no solo lo hacemos en rostro, sino también lo podemos hacer capilar, podemos hacerlo para mejorar la apariencia de cicatrices, para el tema del acné también. Y la técnica de aplicación, pues hay aplicación directa con aguja. Para esto hay varias técnicas como la técnica de mappage. También podemos utilizar el Dermapen para hacer la aplicación.
va a depender mucho también la respuesta del instrumento que nosotros estamos utilizando para la aplicación, ¿no? Lo que recomendamos es la aplicación mediante aguja, cosa que nos garantiza que hay mayor absorción. Muchas veces hacemos uso incorrecto de las agujitas del Dermapen, que pueden ser demasiado superficiales y hacen de que no haya una absorción adecuada del plasma rico en plaquetas. El tiempo de preparación es rápido. Normalmente nosotros hacemos la extracción de la sangre, lo pasamos a centrifugar entre 8 a 10 minutos y luego estamos haciendo la aplicación al paciente. Lo ideal es no dejar mucho tiempo la sangre después de haber sido centrifugada fuera, sino que cargarle la jeringa y empezar la aplicación. A veces, si estamos saturados con muchos pacientes, podríamos pecar en hacerlo centrifugar y que pase mucho tiempo y recién hacer la aplicación, no sé, pues cuarto de hora después, 20 minutos después. Se recomienda, eso sí, que después de haber centrifugado, casi inmediatamente yo estoy empezando a hacer la aplicación. Estabilidad biológica menos estable debido a la rápida liberación de factores. Entonces, es hacerlo rápido, ¿no? En tema de costos, el plasma rico en plaquetas es accesible, en realidad es un tratamiento económico. Y tal vez si es que empezamos a hablar de qué me recomendarían aplicar, si es que tengo la intención de abrir un consultorio, un centro de medicina estética, el plasma rico en plaquetas podría resultar un poco tedioso porque hay que sacar la sangre, centrifugarla y luego hacer la aplicación, mientras que ya hay otros productos que ya vienen cargados. Solo cargo la jeringa y empiezo a aplicar al paciente. Pero también evaluando el presupuesto que tiene nuestro paciente, podría ser uno de los tratamientos más accesibles porque al tratarse, perdón, de su propia sangre no suele ser tan caro, ¿no? Complicaciones, puede haber dolor al momento de la aplicación, lo que podríamos nosotros eh, calmar ese dolor tal vez con un poco de anestesia eh, tópica o utilizar cubitos de hielo tal vez para adormecer esa zona o algún tipo de vibrador que podríamos hacer de que el paciente se distraiga un poco al momento de la aplicación. Podríamos tener inflamación porque recordemos que lo aplicamos mediante aguja. Hematomas, sabemos de que el rostro es una de las zonas más vascularizadas, así que el que nos aparezca un hematoma, en realidad, ya sea con plasma con plaquetas o con cualquier otro tratamiento, en realidad no debería ser algo raro, ¿no? Pero dirigiendo bien la angulación de la aguja, explicándole también al paciente de que esa es una de las probabilidades y mucho más si trabajamos en zonas tan sensibles como puede ser alrededor de los ojos, es algo probable. El tema de la infección, si no tenemos una asepsia adecuada para esto y para cualquier tratamiento estético, necesitamos tener también nuestros equipos de bioseguridad, hacer una limpieza previa al rostro del paciente, desmaquillarlo si tiene maquillaje, quitarle todo lo que pueda tener en el rostro, recogerle el cabello. O sea, son pequeñas cosas, pequeños detalles que deberíamos también nosotros cumplir. O sea, no es solo aprender la técnica, sino también qué hay antes de la aplicación de un plasma rico en plaquetas, qué preparación hay previa a cualquier aplicación de cualquier tratamiento, ¿no? Y bueno, ¿desean continuar o quieren un break de 5 minutitos para continuar con la parte del protocolo? Me comentan, ya no break, continuamos nomás. Sí, doctora, hay Sí, que no solo continuar porque hemos estado esperando. Ok, listo. Entonces, la parte que más nos gusta es la parte del protocolo para la obtención de nuestro plasma rico en plaquetas. Primero, preparamos a un paciente. Para esto, cualquier tratamiento que nosotros vayamos a realizar, tiene que haber un previo consentimiento informado. El consentimiento informado, no sé, ¿alguien me puede decir, o Rosario, ya que te he visto participar, ¿me puedes decir qué es el consentimiento informado, por favor? Sí, Rosario. hablamos de consentimiento informado cuando el paciente se le ha hecho toda la información dada de lo que debe o no hacer y que firme obviamente una documentación para que escape de nuestras manos si en caso no cumpliera el tratamiento o los consejos que se le diera, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Bien es cierto lo que dice Rosario. Es un documento donde nosotros vamos a detallar todo el proceso de lo que va a constar hacer el tratamiento, los riesgos, los beneficios, qué complicaciones podría haber
si el paciente no cumple las indicaciones que nosotros le dejamos, y también cuidados que tendría que realizar posteriormente y bajo qué condiciones se realiza ese tratamiento. Aparte de que mediante el consentimiento informado nosotros nos damos seguridad de que estamos haciendo un procedimiento con la autorización del paciente, vemos el tema de la autonomía. Un documento que se aplica en realidad no solo en tratamientos estéticos, se aplica en intervenciones quirúrgicas, en cualquier procedimiento que pueda realizar el médico, dando, informando al paciente de en qué consta este tratamiento y qué complicaciones o efectos adversos podría producir. No solo se trata de decirle, señor, tome, este es el consentimiento informado, fírmelo y ya. Se trata de que yo le explique, le diga, primero el plasma rico en plaquetas es esto, estos son los beneficios, estos son los riesgos y estos son los cuidados que usted tiene que tener después de la aplicación. Cuando yo sea consciente de que mi paciente ha entendido a cabalidad todo lo que consta y qué cuidados tiene que tener, cuántas sesiones tiene que seguir para que realmente pueda ver los resultados, puedo hacerle firmar el consentimiento informado. Y no solo va la firma de la persona o del paciente, sino también va la firma del médico que va a realizar el procedimiento. No es raro ver de que el plasma rico en plaquetas lo pueden hacer en distintos establecimientos y muchas veces lo realiza gente que no es médico, pero es importante también promover de que ese procedimiento siempre debe ser llevado a cabo con un médico o excepcionalmente si lo llegaran a realizar licenciadas en enfermería, que esté bajo la supervisión de un médico, ¿ya? Verificar que el paciente esté en ayunas al menos 4 horas. No es obligatorio, pero sería lo recomendado. Asegurar de que no haya infecciones activas, fiebre o uso reciente de AINES, porque sabemos de que es el uso de su propia sangre del paciente, ¿no? Ahora, el momento de la recolección de la sangre, vamos a hacer uso de tubos estériles, no se utilizan, no se reutilizan los tubos, es decir, paciente en el que yo voy a utilizar tubos para su recolección de sangre, solo lo uso con él. Lo que hacemos con el tubito es rotularlo, poner el nombre si es que tengo varios pacientes para saber de que al momento de sacarlo de la centrifugadora, este va a ir directamente a mi paciente y no va a haber alguna confusión y voy a aplicar la sangre de María a Elena. No debería pasar eso. Entonces siempre rotulamos el nombre. Justo los tubitos vienen con una especie de líneas para poder nosotros poner ahí el nombre del paciente o los datos del paciente. Volumen recomendado entre 10 a 20 mililitros por la zona a tratar. Y la técnica de extracción, venopunción. Ya hacemos higiene de la zona, ya sabemos siempre de dentro para afuera. Sacamos la sangre, lo ideal sería con un sistema cerrado. He visto que también realizan la extracción solo con una jeringa. Hay capuchones de venopunción que permiten que solo al momento de colocar el tubo de ensayo cerrado, permita ese sistema cerrado y que no haya contaminación. Entonces, se recomienda este tipo de instrumentos o materiales para poder hacer la extracción ideal del paciente. Luego pasamos al tema de la centrifugación, donde podemos tener centrifugadoras de hace 10 años atrás, pero que en estas vamos a ver de que solo se pone cuántas revoluciones por minuto vamos a realizar y en las digitales que es mucho más sencillo, ¿no? Más intuitivo. Pero más o menos la primera fase es de 500 a 1800 revoluciones, puede ser entre 8 a 10 minutos. ¿Se puede volver a hacer una segunda centrifugación? Sí, si es que mi objetivo es obtener un plasma más concentrado. Ahora, ¿cuál sería el- tal vez alguna complicación con esto? De que tendría que tener mayor cantidad de sangre porque, por ejemplo, si tengo un 10 ml de sangre que he extraído, pues probablemente lo que vaya a utilizar después de la centrifugación sea 2 ml, exagerando. No voy a utilizar más. Y tampoco es de que la parte donde está el plasma la utilice toda. Utilizo la parte que se queda en la base porque justo es la que tiene mayor cantidad de plasma repletas. Y la doble centrifugación haría de que esa cantidad que antes era 10 ahora sea 5. Va a depender mucho por eso del objetivo que yo tengo en el momento de hacer el tratamiento. Y acá también nos recuerda no agitar los tubos tras la centrifugación para evitar activación prematura.
O sea, la activación antes de la aplicación al paciente. Recolección del plasma rico en plaquetas. La parte inferior están los glóbulos rojos, la capa media están los leucoplaquetarias y la parte superior está el plasma rico y pobre en plaquetas. Entonces, acá no tenemos una imagen, pero aquí lo pueden ver. A ver, aquí. Ya, entonces al momento de nosotros ingresar, los tubitos son como estos. Hay tubos rojitos que son para otro tipo de extracciones de sangre, pero este de acá lo utilizamos para el plasma rico en plaquetas, justo el celestito. Entonces, vemos acá que están los glóbulos rojos en la base y los glóbulos blancos y las plaquetas en la parte superior. Nosotros vamos a utilizar lo que está más cercano en la parte media entre el glóbulo rojo y donde empieza el color amarillo. Justo muy cerquita la parte de los glóbulos rojos es donde nosotros vamos a hacer la aspiración del plasma, ¿no? Y utilizaremos un tercio de esta parte que es solo plasma. Siempre teniendo cuidado con que la aguja no vaya a hacer un poco de arrastre de glóbulos rojos, no pegándonos tanto, pero tampoco haciéndolo muy arriba donde ya tenemos el plasma pobre en plaquetas. Extraer cuidadosamente el plasma rico en plaquetas con pipeta o jeringa. Bueno, habitualmente lo realizo con jeringa, así que pueden hacerlo con jeringa. Solo traten de no temblar al momento de realizarlo. Volumen aproximado obtenido de 3 a 5 ml por cada 10 mililitros de sangre. A veces, si queremos tener mayor concentración de plasma rico en plaquetas, esta cantidad puede verse reducida. El tema de la activación, como les digo, no se ha visto tanta evidencia en los últimos años. En realidad no hay evidencia de hacerlo con activación o sin activación, así que nos quedamos hasta esta parte de la recolección del plasma rico en plaquetas y luego para la aplicación ya se supone que tenemos el rostro limpio del paciente, se le ha quitado el maquillaje, se le ha hecho una limpieza previa para la aplicación, tal vez hemos colocado un poco de lidocaína en tópica para que pueda ser más tolerable para el paciente el procedimiento. Entonces empezamos con la aplicación que dependiendo de la técnica que utilicemos puede ser mediante mesoterapia, pápulas intradérmicas, pequeñas pápulas espaciadas más o menos de 1 centímetro. Podemos utilizar microneedling o también conocido como el Dermapen. Ya podemos utilizarlo. Recomiendo aquí que igual a pacientes que tengan poca tolerancia al dolor podría ser una forma de optar de hacerles el tratamiento con esto. Pero si no hay ningún inconveniente, usar una aguja de 30, un sexto y hacer la aplicación mediante pápulas intradérmicas. Infiltración con aguja fina en las ojeras, surcos, cuero cabelludo. Igual, en el cuero cabelludo lo utilizamos para mejorar el tema de la alopecia androgénica. Podemos combinarlo con otros tratamientos que son análogos de minoxidil, finasteride, para potenciar la respuesta al plasma rico en plaquetas, ¿no? Para el tema del crecimiento del cabello. ¿Alguna consulta acá? Sí, doctora, una Respecto a la consulta. aplicación, ¿sí, Rosario? Sí, a ello, ¿es necesario o sería necesario de repente agregar lo que es anestesia? Y si fuera, ¿cuál recomendaría o no es necesario? Para pieles sensibles, de repente por ahí. Ujú, ya. Anestesia como tal, ¿te refieres a la parte tópica? Sí, ¿O de ponerle lidocaína a la jeringa del plasma? exacto, ponerle lidocaína a la jeringa de plasma para poder aplicar y así el paciente no sienta dolor, ¿no? Si por ahí hubiera pacientes con piel muy sensible. Yo recomiendo el uso de solo anestesia tópica, no cargar lidocaína. Bien es cierto, hay otros tratamientos de otros productos donde sí podemos hacer el uso de lidocaína al 2%, pero en plasma rico en plaquetas siento que basta mucho con la aplicación de una anestesia tópica. Esperamos unos minutos mientras está centrifugando nuestro plasma para que surta efecto y empezamos con la aplicación. También depende mucho de la técnica que nosotros utilizamos, ir cambiando las agujas. Mientras la aguja vaya perdiendo su filo, es más posible que genere mayor dolor.
al ir aplicándolo. Entonces, si en una primera cita el paciente, podríamos optar por hacer técnica de microneedling, donde no genera tanto dolor, pero posteriormente decirle al paciente si quiere evidenciar mejores resultados, que lo ideal sería hacer con pápulas intradérmicas. Una técnica que no es Dermapen, pero que también da buenos resultados, es la técnica de Napash, ¿ya? Donde nosotros simplemente con la agujita hacemos pequeños toques sobre la piel, haciendo de que se pueda absorber el plasma rico en plaquetas, pero no genera tanto dolor como tal vez las pápulas intradérmicas. Va a haber zonas donde que sí, tal vez necesitemos hacer pápulas intradérmicas, pero técnica de Napash podemos utilizarlo en zonas muy sensibles como es alrededor de los ojos, alrededor de la boca, la naricita, son zonas donde sí hay un poquito de dolor. La frente también duele un poco, la parte de la cabeza también, y también respetar siempre el tema de la distancia al momento de la aplicación. La técnica de Napash no necesita tanta distancia, es medio centímetro de punto en punto. Es prácticamente solo tocar con la aguja, entra solo la puntita de la aguja debajo de la piel y hacemos pequeños depósitos, pero sí hacemos más puntadas. Siempre recordar cambiar la aguja para que no genere mucho dolor en el paciente, porque a pesar de que nosotros no lo vemos, cada ingreso está haciendo de que pierda el filo la aguja y las últimas puntadas que damos son mucho más dolorosas. ¿Algo más? Buenas tardes, ¿qué tal? Una Listo. pregunta, justo ya que está hablando del tema de las zonas delicadas como la zona de los ojos, de los labios, ¿se podría usar las agujas de Nanosoft que tienen una medida menos de 1 milímetro? Sí, podemos utilizar también Nanosoft. Como les decía, podemos utilizar agujas 30G. Las Nanosoft también son 34G, si no recuerdo, pero vienen tres agujitas juntas. Entonces, esto permite de que con no un solo piquete, pero al mismo momento al ingresar las tres, hace de que ya tengamos menos número de aplicaciones, ¿no? Entonces vamos aplicando y cada vez igual tenemos que cambiar las agujas. Ahora, un inconveniente con esto sería el costo de las agujitas. Las Nanosoft más o menos estarán entre 15, 20 soles cada agujita. Si voy a cambiar, o sea, también sacar el tema de presupuesto al momento de hacer la aplicación, ¿no? Pero sí, sería ideal. Nanosoft idealmente lo utilizamos con tratamientos como Pink Glow, como, a ver, ¿qué otro tratamiento? Núcleo Skin, para el tema de hidratación de la piel, que también tienen efectos similares o potenciados al plasma rico en plaquetas, o NSTF, porque compensa el costo que tiene el producto al momento de aplicarlo. Ahora, si yo voy a empezar a hacer mis tratamientos con plasma rico en plaquetas, de por sí saber de que el costo que yo pongo a este tratamiento no puede ser tan alto, pero si ya incorporo pequeños materiales como los Nanosoft, esto va a elevar un poco el costo del tratamiento. Pero sí podríamos utilizarlo por confort del paciente. ¿Otra pregunta? Listo. Esta parte del uso del citrato de sodio, como les digo, los últimos estudios nos manifiestan de que no hay diferencia con incrementar esto en el plasma rico en plaquetas, así que igual lo pueden revisar. Se utilizaba anteriormente porque se creía que tenía un mayor efecto, pero actualmente no. Materiales, ¿qué vamos a utilizar? Mínimamente, si yo quisiera hacer un plasma rico en plaquetas, tendría que tener una centrifugadora. Tubos de ensayo estériles, que son estos celestes que ven acá en la pantalla, jeringas y agujas estériles. Puedo usar Nanosoft, puedo usar microneedling con el Dermapen para hacer la aplicación. ¿Qué más? Bueno, para el momento de hacer la extracción de la sangre, también tener agujas de venopunción, la centrifugadora obviamente, jeringas para cargar, agujas, ya podemos utilizar de las más pequeñitas. Si no está dentro de mis posibilidades o me es complicado conseguir una Nanosoft, también hay agujas de 34G que son las más delgaditas y que nos permiten hacer las aplicaciones con mayor confort para el paciente, así que podría ser una opción si no queremos que haya tanta varianza en el costo de los tratamientos. Porque lo ideal es ir cambiando
cada cierto tiempo las agujas al momento de aplicar, no hacer todo el proceso con una sola aguja, porque como digo, el dolor se va pronunciando mucho más cuando la aguja va perdiendo filo. Soluciones anticoagulantes, bueno, en realidad los tubos ya vienen con un anticoagulante, no necesitamos el citrato de sodio, como les digo, no es tan indispensable. Y eso. ¿Cómo se hace el proceso? Entonces, nosotros al momento de hacer la extracción del paciente, siempre con la asepsia, recordándola, hacer la limpieza de la zona, de dentro para afuera. Podemos hacerlo con una jeringa como se ve en la imagen o con un sistema cerrado como se ve en la parte inferior, aquí donde están los guantecitos azules. Se tiene como una especie de capuchón que ya se coloca la aguja de venopunción y solo colocamos el tubito y hacemos la extracción de la sangre, haciendo que este circuito sea cerrado y no se contamine la sangre, ¿no? Luego lo que hacemos es centrifugar, ya vimos el tema de las revoluciones, puede ir desde 1200, 1500 hasta 1800, entre 8 a 10 minutos. Y luego hacemos la extracción de la sangre. Justo ven acá en la parte donde está la sangre total, luego después de haberlo centrifugado, quitamos de la parte cercana a los glóbulos rojos, solo utilizamos el tercio inferior y este es el que vamos a hacer uso, ¿no? Del paciente, como les digo, recordar de que no tiene que pasar mucho tiempo después de haber concluido con la centrifugación para la aplicación al paciente. Y bueno, aquí vamos a ver en qué nos puede ayudar entonces el plasma rico en plaquetas en mejorar el tema de la calidad de la piel. Idealmente, por la existencia de otros tratamientos que pueden ser inclusive mejores al plasma rico en plaquetas, yo siento que es un tratamiento que sí es muy bueno, pero que nosotros tenemos que evaluar a qué tipo de pacientes podemos recomendarle. Por ejemplo, idealmente se podría recomendar a personas que recién están entrando al mundo de la medicina estética, no se han hecho ningún tratamiento y son temerosos ahora respecto a algunos tratamientos porque creen que los otros tratamientos los van a hinchar, los van a deformar y demás, pues podemos optar por introducirles a este mundo con un tratamiento de plasma rico en plaquetas, que brinda, mejora la calidad de la piel y es más visible porque da hidratación a la piel. Entonces, personas que vienen a consulta y tienen la piel muy reseca, a pesar de que nos dicen que toman agua, que usan cremas hidratantes, protector solar, recomendarles plasma rico en plaquetas para mejorar esa hidratación de la piel. Ya porque hemos visto que ayuda a la proliferación de fibroblastos, producción de colágeno, elastina, pero, por ejemplo, hablando de la producción de colágeno, no se compara con los bioestimuladores de colágeno. No querramos a un paciente que necesita realmente mejorar esa flacidez tan marcada de su rostro, decirle que va a recuperar la piel que tenía hace 5 años atrás solo con sesiones de plasma rico en plaquetas, porque eso no va a pasar, pero sí podemos mejorar la hidratación, la luminosidad del rostro, y uno lo nota cuando se aplica, o sea, unos días, 2 días o al día siguiente, después de la aplicación, uno ve como su rostro tiene un brillo natural, pero bonito. Si tienes la piel más seca, es más notorio. Entonces, idealmente, para que tu paciente se vaya contento, hacerlo en pacientes que tienen la piel seca o pacientes que tienen la piel con acné también, porque mejora la respuesta a la cicatrización. Obviamente, no voy a aplicar tratamientos con microneedling o con Dermapen a personas que tienen pues pústulas en el rostro porque han tenido varios comedones abiertos. Entonces, en ese tipo de pacientes donde el acné todavía está activo, no voy a hacer esa técnica. Podría ser en zonas donde ya todavía tal vez hay algunos comedones, algunos brotes que tiene el paciente, pero se ha hecho una adecuada antisepsia en esa zona, ¿no? Hemos limpiado bien el rostro y aplicamos en ciertas partes, pero no usar Dermapen en esos casos, por ejemplo. Acá vemos el tema de las cicatrices. Ahora, el plasma rico en plaquetas puede hacer de que desaparezcan las cicatrices en picayelo. No, no hay plasma rico en plaquetas o cualquier tratamiento que
puede hacer desaparecer las cicatrices. Incluso se podría decir que en el tema del acné, las cicatrices en picayelo, las cicatrices hipotróficas que encontramos, son las más difíciles de desaparecer, que ni un láser CO2 podría desaparecerlas en su totalidad. Lo único que hacen esos tratamientos que generan ablación en la piel es mejorar la textura de la piel. Ahora, si yo quiero hacer o tengo mi equipo de láser y quiero complementarlo con plasma rico en plaquetas porque sé y he visto la clase donde me dice que van a actuar a nivel de los fibroblastos promoviendo la proliferación de colágeno, factores de crecimiento y demás, sí, puedo complementarlo, pero no darle la promesa al paciente que solo con sesiones de plasma van a desaparecer sus cicatrices, porque no va a pasar. Entonces, siempre ser sinceros, transparentes con el paciente. Si viene un paciente con su acné, pero no está activo, solo quiere mejorar ciertas cicatrices que yo veo que no son hipotróficas, que no tienen depresión, entonces ahí podría ayudarle a que haya una mejor respuesta en cicatrización. Pero estas cicatrices que ya son de antaño, que se han formado ya con el tiempo, no desaparecen solo con un plasma rico en plaquetas. Mejora textura, sí, pero no las desaparece. Y siempre, como les digo, es ideal decirle al paciente de que un solo tratamiento aislado no va a mejorar la apariencia de su piel. Probablemente este plasma rico en plaquetas yo pueda sumarle tal vez un láser, si tengo temas de pigmentación, sí ayuda a dar luminosidad al rostro, pero sabemos de que hay tratamientos, inclusive por vía oral, que podrían mejorar la textura de la piel en cuanto a temas de pigmentación. O también utilizar una rutina que sea o despigmentante, o un láser que sea despigmentante como el Q-Switch, por ejemplo. Eh, si estoy viendo un tema de acné, igual el paciente tiene que saber que tiene que tener una rutina porque mágicamente el plasma rico en plaquetas no va a desaparecer el acné tampoco. Antes de pasar al tratamiento capilar con plasma, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Consultas? ¿Todo claro? ¿O todo está confuso? Todo claro por mi parte, doctora. Ok, listo. Entonces continuamos con tratamiento para alopecia y crecimiento capilar. Bueno, como hemos visto, el plasma rico en plaquetas tiene bastantes beneficios para la piel y lo podemos utilizar para el tratamiento de la alopecia androgénica. En este caso, específicamente para alopecia androgenética, porque sabemos de que existen otros tipos de alopecias, ¿no? Alopecia areata, que puede estar causada por algún efecto autoinmune, y ver cuál ha sido el causante también de esa alopecia. Entonces, en este tipo de alopecia sí lo podemos utilizar y se puede complementar igualmente con otros tratamientos. Por ejemplo, para el tema de la alopecia, no solo se utiliza plasma rico en plaquetas, sino también podemos utilizar tratamiento tópico, como minoxidil en spray, en shampoos. También podemos utilizar las luces LED, que mejoran también el tema de la respuesta al tratamiento para la alopecia, análogos del minoxidil, finasteride, dutasteride, tantos tratamientos que están destinados para el tema de la alopecia, ¿no? Y ver también cuál ha sido la razón para que el paciente tenga esta pérdida de cabello. Entonces, ¿qué va a hacer el plasma rico en plaquetas para mejorar el tema del crecimiento del cabello? Para esto es importante que recordemos de que el crecimiento capilar tiene distintas fases. Ya está la anafase, la telofase y también tenemos la caída del cabello, que es normal, ¿no? Ahora, si mi paciente viene a consulta y me dice, doctora, se me está cayendo el cabello. Primero, tenemos que constatar realmente si hay una pérdida incrementada de cabello, porque es normal que yo vaya a la ducha, me peine y vea en el peine un par de cabellos. Eso es normal. Todos los días a todos se nos cae el cabello, porque tiene un ciclo de vida este cabello. Entonces crece, nace, crece y muere. Entonces es lo normal que tendría que pasar. Pero si ya hay pérdida de cabello, si al momento de hacerle la prueba de tracción yo hago esto en el paciente y veo que sí, se evidencia la caída del cabello, veo que el cabello es cada vez más delgado, o comparo en zonas, la zona occipital con la zona temporal o la zona frontal, que el cabello está más adelgazado, pues sí.
Entonces, evidenciando ya eso, yo puedo hacer un protocolo de cómo seguiría este tratamiento para la caída de cabello. Entonces, lo que hace el plasma es prolongar esta anafase, que es la fase de crecimiento del cabello, haciendo de que los cabellos que están creciendo, pues realmente no se caigan antes de tiempo. Estimular a células madre dérmicas, androgénesis local, que mejora la oxigenación y nutrición folicular del cabello, reducción de la inflamación perivulvar, que esa inflamación también nosotros podemos provocarlo al momento de hacer grandes cantidades de aplicación de plasma rico en plaquetas, porque no solo se trata de inyectar, se trata de inyectar y en qué cantidades inyectamos al momento de hacer tratamiento capilar. Hay una distancia que tenemos que ver de pápula en pápula o de los depósitos que estamos dejando de plasma rico en plaquetas, porque en vez de ayudarlo, podríamos perjudicar al paciente si nosotros exageramos en la cantidad o el volumen aplicado por zona. Y eso también es importante que nosotros sepamos. Estimulación de colágeno y matriz extracelular de la dermis del cuero cabelludo. Entonces, de esta forma hacemos la aplicación, que también podemos utilizar técnica Napash, podemos hacer pequeñas pápulas en el cabello, siempre respetando la distancia para eh, primero que no sea tan dolorosa, porque sí duele mucho y la parte frontal es la zona más dolorosa al momento de aplicar. Hacer la evaluación adecuada y el diagnóstico del paciente y otra vez, explicarle, serle sincero, porque si hay una gran pérdida de cabello y hay pérdida capilar eh, de muy marcada, probablemente no vayamos a recuperar ese crecimiento capilar si es que ya es de muchos años, en el caso de ciertos pacientes, ¿no? Entonces, ver si el paciente realmente es candidato a mejorar el tema de su alopecia con tratamientos como plasma rico en plaquetas. Listo. Plasma rico en plaquetas. ¿En dónde más podemos utilizarlo? Tratamiento de estrías, rejuvenecimiento de manos, aplicación de cuello y escote. Bueno, el procedimiento ya lo hemos conversado un poco, lo podemos hacer con microagujas o con inyecciones directas y recordar siempre de que las sesiones son personalizadas según a la necesidad del paciente. Primero, hablando del punto de las estrías. Las estrías podemos mejorarlas, así como las cicatrices hipotróficas de acné, se mejora, más no desaparecen. Podemos mejorar la apariencia, textura, mejorar el color, pero no desaparecen. Rejuvenecimiento de manos, sí, recordemos de que hay zonas que están expuestas al sol. Cuando salimos tenemos libre las manos, el dorso de las manos, tenemos libre el rostro y aparte de ello hay una zona que siempre nos olvidamos, que es el cuello, las orejas, nos olvidamos de la parte del escote, ¿no? Personas que usan prendas un poco más abiertas. Entonces, explicarle que inclusive el cuidado que va a tener mi paciente diariamente no solo tiene que abarcar el rostro. Si yo veo envejecimiento en las manos, aparición de manchas, ¿puedo utilizar el plasma rico en plaquetas? Sí, lo puedo utilizar, pero tiene que estar acompañado de cuidado domiciliario del paciente. Entonces, paciente que empieza con un tratamiento tan básico que podríamos decir que es el plasma rico en plaquetas, tiene que tener una rutina de cuidado. Mínimamente, un buen dermolimpiador, no jabón, un dermolimpiador, un Sindet, eh, un hidratante y un protector solar. Son las mínimas cosas que yo debería pedir a mi paciente, que tenga en casa y que las use. Ahora, ya las tiene. ¿Cómo las utiliza? Cantidades, con qué frecuencia, lo hace solo en la mañana, lo hace solo en la noche, explicarle eso al paciente. Las cantidades que utiliza de cada uno de estos productos. También es importante saber el tema de los otros cuidados que tiene mi paciente, cómo es su alimentación. Si yo estoy planificando hacer cierta cantidad de sesiones de plasma rico en plaquetas en mi paciente, ¿realmente es un paciente que cuide su salud o es que mi paciente es fumador, tiene varios hábitos nocivos, no hace ejercicio, come alimentos inflamatorios? Todo eso va a recaer o afectar la calidad de sangre que tenga mi paciente y por ende la calidad de plaquetas y por ende la calidad y la cantidad de factores de crecimiento que yo voy a encontrar en esa pequeña muestra de plasma. Es importante por eso de que todo lo que nosotros vayamos a aplicar también vaya de la mano con lo que hace mi paciente en su casa. Luego, bueno, la aplicación ya lo vimos.
Y consideraciones clínicas y criterios de selección del paciente. Para esto, eh, idealmente, pues empezamos con pacientes que ya sean mayores de edad, explicarle, que tenga unas expectativas claras, que después de yo ya haberle dado la explicación, haberle explicado los beneficios, las contraindicaciones, qué cuidados tiene que tener y cuáles son las limitaciones de este tratamiento, mi paciente dice, sí, sé que va a mejorar, tal vez no un 100%, pero va a haber mejoría en mi piel si quiero hacerme el tratamiento o estoy apta a hacérmelo. Entonces, continuamos con ese paciente. Primero es de que diga que sí. Ahora, el plasma rico en plaquetas, como dice acá, no reemplaza el colágeno perdido de forma inmediata. Es decir, yo me hago una sesión y no lo va a reemplazar, porque no vamos a ver la mejoría inmediata. Va a tener que tomar un tiempo, va a tener que tomar varias sesiones para recién ver los resultados. Requiere tiempo, condiciones adecuadas. Y con condiciones adecuadas nos referimos a de que el paciente también tiene que cuidar de sí, alimentándose, hidratándose, teniendo su rutina de skincare. Si es un paciente que está viniendo por un tema de acné, que cumpla con su medicamento si es que lo tuviera, si es un tema de acné leve, que tenga ciertas precauciones, como todo lo que esté en contacto con su rostro, que sea limpio. Y con cosas tan sencillas como que tenga una toalla única para su rostro, ya estamos haciendo bastante. Luego, paciente mal seleccionado puede tener expectativas poco realistas. Es por eso saber en quién voy a aplicar plasma rico en plaquetas y si mi paciente ha entendido toda la explicación que le estoy dando y no piensa que con el plasma rico en plaquetas va a aparecer 10 años menos, porque eso no va a pasar. Paciente ideal para plasma rico en plaquetas, clínicamente sano, ¿qué quiere decir? No hipertenso descontrolado, no diabético descontrolado, no paciente que no tenga tal vez tratamientos de anticoagulación, paciente que esté en un proceso infeccioso agudo, no representa infecciones ni enfermedades inflamatorias activas, tiene función plaquetaria y hematopoyética normal. Entonces, si yo creo conveniente, después de haber hecho mi evaluación al paciente, veo que nosotros recordar que a pesar de que nos dediquemos a la medicina estética, no dejamos de ser médicos. Entonces, en nuestra consulta, si yo estoy optando o pensando en hacer un plasma rico en plaquetas en el paciente y tal vez me es un poco complicado pedirle un examen de sangre en ese momento, veo llenado capilar, pregunto, hematomas, petequias, tal vez reviso miembros inferiores para constatar de que no, con un golpecito no hay un hematoma gigante que se le forma al paciente y veo que realmente todo está bien, pues probablemente pueda hacer el plasma rico en plaquetas. Buscar mejorar calidad y salud de tejido, ya sea de piel o cuero cabelludo. Tiene expectativas realistas y comprende que el tratamiento es progresivo y biológico, que es su propia sangre, pero que toma tiempo. Pruebas clínicas previas, hemograma completo, excluir procesos inflamatorios e infecciosos activos, confirmar buen estado de salud del paciente. ¿Ya? Siempre que nosotros recabemos información en la historia clínica, explicarle al paciente de que nosotros buscamos de que sea veraz con nosotros el momento de decirnos, para ver hasta qué punto nosotros podemos ayudarle, porque no sirve de nada que el paciente nos diga, sí, yo hago ejercicio todos los días, utilizo mi protector todos los días, y en la práctica realmente no lo realice, porque no se trata de que nos sorprenda sus respuestas, sino de que sea lo más sincero posible con nosotros para que nosotros también seamos sinceros con él y le digamos qué cosas sí podemos mejorar y qué cosas no. Bueno, vamos a hablar un poco más del método de aplicación. Microagujas, inyección directa, claro, también plásticas para tener mejores resultados y también con otros tratamientos. Microagujas. Podemos utilizarlo para el tema de rejuvenecimiento, mejorar cicatrices, ¿ya? Cuando hacemos el tema de la mejora de cicatrices para acné o cicatrices hipotróficas, podemos hacerlo idealmente con microagujas. ¿Por qué? Porque el efecto del microneedling también tiene un efecto por ese proceso inflamatorio que genera, por esas múltiples pinchadas de agujita que genera, puede mejorar la calidad de la piel porque promueve la formación de colágeno mediante esas lesiones exageradas que puede ocasionar en la piel. Uno, pero, por ejemplo, en quienes no podría hacer microneedling, en personas que tal vez tienen piel demasiado sensible, porque voy a hacer pasar todo el tiempo el Dermapen por el rostro, y si uso tal vez una, como sea, una aguja nano de Dermapen o en microneedling,
tal vez no haga una buena absorción o no se puede absorber de la forma adecuada el plasma rico en plaquetas. Entonces, evaluar también en qué pacientes y en qué zonas puedo utilizar microagujas. ¿Esa parte quedó clara? ¿Dónde y en quiénes puedo utilizar microagujas? Ya, supongo que el silencio dice que sí. Microagujas entonces lo utilizamos para lesiones hipotróficas de acné porque nos ayuda a estimular esa forma haciendo microlesiones y promoviendo la formación de colágeno, aparte de sumarle a esto el plasma rico en plaquetas, pues también mejora en la apariencia y textura de la piel. Pero idealmente no en personas que tengan la piel muy sensible, ya porque las múltiples inyecciones pueden generar mayor inflamación en la zona. Luego tenemos las inyecciones directas, para lo cual podemos utilizar agujas desde 30G, 34G, 36G, ¿ya? Y hacer pequeñas pápulas. Técnica Napash, técnica de pápulas espaciadas de 1 centímetro. Lo podemos utilizar alrededor de los ojos, en la zona temporal, en la zona malar, en el mentoncito, ¿ya? En la frente, entrecejo. También podemos utilizarlo en cuello, escote. Y podemos utilizarlo con otros tratamientos. Hasta ahora, ¿me pueden mencionar algún tratamiento del que ya hayan hablado o apliquen actualmente? Rosario, por favor. Desde la única que sé su nombre. Rosario. A ver, es que no los puedo ver, no sé quiénes están. Mm. Susana o Mari Carmen. Ok, bueno, continuemos. Entonces podemos combinarlo con otros tratamientos, como decía el láser, que tenemos distintos láseres, el láser CO2, los picoláser, el láser Q-switch o el Star Walker. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de esos láseres. Estos láseres ayudan para distintas cosas. Puede ser, por ejemplo, para el tema de la textura de la piel, como el CO2, que se utiliza en pacientes que han tenido cicatrices post-acné. Podemos también hacer la combinación del plasma rico en plaquetas, porque ya hemos visto que ayuda a reducir el tiempo de cicatrización de las lesiones. Entonces, se puede combinar con plasma rico en plaquetas. Cuando hacemos aplicación de rellenos como ácido hialurónico, el ácido hialurónico puede darnos ese efecto lifting al momento de aplicarlo, pero también nos puede ayudar el plasma rico en plaquetas promoviendo, ¿no?, la formación de colágeno, mejorando, dando luminosidad al rostro. Y en el caso de los peeling químicos, porque sabemos de que existen peelings de distintas concentraciones y estas concentraciones muchas veces pueden generar cierta irritación en la piel. Entonces, el combinarlo con un tratamiento como el plasma rico en plaquetas podría hacer de que la regeneración se dé más rápida y obviamente tengamos resultados mucho más bonitos, ¿no? A ver, acá tenemos entonces infiltración intradérmica mediante mesoterapia facial. Las cantidades, como les digo, dependen mucho del momento de aplicar, cuánto estoy colocando. En técnica Napash o bolos intradérmicos es casi nada, tocamos la piel, hacemos un poquito de depósito y vamos distanciándonos. Son mucho más puntos, pero podemos colocar en contorno de ojos, en frente, en zonas donde realmente la piel es mucho más sensible. Nos ayuda para rejuvenecimiento, para hidratar las líneas de expresión también. Y es fácil de colocar, solo necesitamos anestesia tópica para esto. Y luego está el microneedling, que lo podemos hacer con el Dermapen, ¿no? Para textos irregulares, como lo decíamos, poritos dilatados, cicatrices de acné, ¿ya? Nos ayuda a tratar uniformemente estas áreas, ya que hay un poco de depresión en esas zonas. Podemos también hacer un estímulo por la misma técnica del microneedling a mejorar la textura de la piel. Luego tenemos aplicación tópica sin agregación cutánea. Por ejemplo, si yo hago un peeling de un paciente, posterior a ello podría colocar plasma rico en plaquetas o post láser, por ejemplo. También colocar solo plasma rico en plaquetas sin inyectarlo porque ya sabemos de que
el láser fraccionado puede hacer pequeños canales en la piel, que solo con la aplicación del plasma rico en plaquetas, esta se puede absorber. Infiltración localizada profunda, que lo podemos hacer con inyecciones más profundos, ¿no? Inyectando en ojeras, surcos, cicatrices, hundimiento de ojeras, líneas marcadas. En eso sí les tendría que decir que tengan un poquito de cuidado porque no todos los pacientes ameritan la aplicación en la zona de las ojeras. Hay que ver el volumen, la cantidad que estamos aplicando y cuánto merita el paciente que lo tenga. También ver la respuesta inflamatoria que tiene cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, efectos adversos que podríamos tener, trastornos hematológicos. Para esto obviamente es importante hacer la historia clínica del paciente. Infección activa, también lo contrarrestamos con una adecuada historia clínica. Cáncer activo, también con la historia clínica. Uso reciente de anticoagulantes, pregunta al paciente si está en tratamiento con algún medicamento, algún anticoagulante. Enfermedades que podrían transmitirse mediante la aplicación. Sabemos de que pueden haber también accidentes al momento de la aplicación porque estamos en contacto con agujas, así que siempre tener un protocolo de cuidado o con el personal que trabaja con nosotros o si somos nosotros quienes vamos a aplicar, ¿no? Tener mucho cuidado, siempre usar guantes, no tener contacto directo con la sangre para evitar el contagio de enfermedades como hepatitis B, hepatitis C, VIH. Preguntar también en el caso de que haya embarazo en el paciente o lactancia, a pesar de que es un tratamiento autólogo, sabemos de que lo ideal sería hacerlo en personas de que no estén en estado de gestación ni en lactancia, para que si habría algún efecto adverso en el bebé, no, pues no te echen la culpa por haberle hecho el tratamiento, ¿no? Lo ideal sería no hacerlo cuando están en situación de gestación ni en lactancia. Contraindicaciones relativas. Pacientes fumadores activos, ¿ya? Porque no vamos a tener la respuesta que queremos. Diabetes mal controlada, tratamiento inmunosupresor, trastornos psicológicos o expectativas poco realistas de los pacientes. Tratamientos estéticos recientes. En láser lo podemos utilizar, como le digo, el peeling profundo, el fenol ya no se suele hacer, que es uno de los peelings más profundos, pero en peelings superficiales sí lo podemos hacer por el tema de la regeneración y también porque permite la absorción. En tema de relleno va a depender mucho de en qué plan estoy trabajando. Sabemos de que la aplicación del plasma rico en plaquetas intradérmicas es muy superficial, mientras que los rellenos, si usamos para puntos de anclaje, pues lo hacemos supraperióstico, entonces son planos distintos. Podríamos usarlo o combinarlo, no hay problema, siempre y cuando tengamos la precaución debida y sepamos en qué plano estamos trabajando. Eventos adversos y manejo de complicaciones. Sabemos de que el plasma rico en plaquetas es un tratamiento autólogo, es altamente seguro, como les decía, es una forma de introducir a nuestros pacientes a tratamientos estéticos. Puede surgir efectos adversos en el procedimiento como hematomas, va a depender mucho de la técnica que nosotros vamos a aplicar, del estado de salud del paciente. Es por eso muy importante hacer hincapié en el momento de hacer la historia clínica, pedir al paciente que sea muy veraz y sincero al momento de responder las preguntas y antes de la firma del consentimiento informado, hacer la explicación adecuada del tratamiento y ver cuáles son las expectativas del paciente, porque puede tener unas expectativas muy altas que tal vez con este tratamiento no lo vamos a alcanzar y darle la opción tal vez a otros tratamientos si el paciente tiene unas expectativas muy diferentes a las que podemos lograr con el plasma rico en plaquetas. Conocimiento adecuado del paciente, anticipar, prevenir y tratar eficazmente estos adversos. Si es que surgiera algún efecto adverso con el paciente, lo que más valora el paciente es de que nosotros le acompañemos en este proceso. Es decir, no sé, se le ha formado un hematoma al paciente, yo hago seguimiento. Si ya tengo a alguien en administración que se encarga de hacer las llamadas y seguimientos al paciente, pues podría procurar tal vez hacerlo personalmente, ver cómo está el paciente, porque pues, a los que les lee un pequeño hematoma y para ellos ya se les cayó el mundo encima. Entonces, hacerles el seguimiento, preguntarles cómo está, qué cuidados tendría que tener. Usualmente cuando tenemos hematomas podemos sugerir también el uso de árnica, que es una crema, un gel, que se aplican para mejor absorción o más rápida absorción de estos hematomas
Podemos recomendarle el uso de protector solar, evitar exposición solar, porque sabemos de que esos hematomas van a ir cambiando de color cuando hay exposición directa al sol y pueden extender su tiempo de duración en la piel. Entonces, tener mucho cuidado y explicarle también al paciente que es normal que pueda haber uno que otro hematoma tal vez en alguna aplicación. Hay gente que ya viene de por sí con cierto temor a que pueda pasar algo y justo a esa persona le pasa lo del hematoma. Pero hay gente que viene súper relajada y ni un hematoma ni nada. Entonces, tener mucho cuidado con qué tipo de pacientes estamos trabajando y no tener miedo a decir no. Señor, prefiero no tratarle. Si vemos que es un paciente que tiene unas expectativas muy altas y que solo con plasma no lo vamos a lograr, pues también el decir no es muy importante. Yo no lo puedo tratar y bueno, también tiene que respetar, ¿no? De que nosotros no podemos cumplir esas expectativas porque ese tratamiento está indicado para ciertas cosas. Bueno, ¿qué podríamos hacer entonces si es que habría alguna reacción? Si hay algún eritema, compresas frías y protector solar. Edema leve, explicarle que se va a resolver en 24 a 48 horas, porque sí podría haber un poco de eritema, edema después de la aplicación. Sensación de ardor y calor, puede usar agua termal, alguna crema calmante, puede utilizar Cicalfate, Cicatopic, Gradox, ¿qué más? ¿Qué cremas regenerantes más hay? Bueno, todas las que hay en el mercado que puedan ser calmantes. Agua termal, bien. Si no, puede ser agua fría, nada más lavarse la carita con agua fría. Si hay dolor después de la aplicación, siempre tener en cabina también una crema calmante o un spray calmante para el paciente, cosa que también calmamos, o tener mascarillas hidrogel que dan una frescura en el rostro después de este tipo de aplicaciones, cosa que el paciente ya se va con el rostro desinflamado después de la aplicación. Hematomas pequeños, árnica tópica, evitar anticoagulantes, evitar exposición solar, siempre protector solar, más si hay hematomas. Eventos adversos que puedan ser ya un poquito más o moderados en un hematoma extenso, por ejemplo, podría darse por una mala técnica o haber hecho lesión de un vaso, más en zona periorbicularia, porque en esa zona tenemos vasos que están muy superficiales y podemos tocarlos. Compresas frías de 24 horas árnica. Si hay un edema que persiste más de 3 días, usar algún antiinflamatorio suave, ¿ya? Y hacerle el seguimiento al paciente, como les digo. Si hay dolor prolongado, que sería raro en realidad, solo eh, frío local nada más, prurito, rash, tener mucho cuidado con eso. En realidad no debería haber estos eventos, pero si lo habría, solo un antihistamínico oral para el paciente. ¿Qué podría ser ya como que grave, pero raro? Un tema de infección localizada, muy raro en realidad. Esto podría deberse a que no hemos tenido una buena asepsia al momento de hacer la aplicación. Celulitis, igual, podríamos ver la lesión donde, cómo se está presentando para ver la opción de dejarle tal vez algún antibiótico, ¿no? Hipersensibilidad severa, también raro ver si hay pruritos, escozor, para poder ver la forma de dejarle tal vez algún corticoide antihistamínico. Nódulos fibrosos, muy raro. No he visto por plasma rico en plaquetas. Es uno de los tratamientos más nobles que se ve efectos adversos graves, muy rarísimo que pueda suceder. Obviamente siempre siguiendo el protocolo de la higiene en el momento de hacer la aplicación. Cada guante, cofia y demás son desechables por cada paciente. O sea, con cosas tan sencillas podemos evitar este tipo de complicaciones. Medidas de prevenciones claves, técnica de asepsia estricta siempre, ya limpieza del rostro del paciente, lavarnos la mano de paciente a paciente, a pesar de que nos calcemos guantes sobre las manos, siempre lavarnos las manos, revisión de historia clínica del paciente, recalcar su respuesta negativa cuando hagamos la consulta por alergias, evitar plasma rico en plaquetas en pieles con lesiones, como les decía, tengo un paciente con acné activo, no le hago plasma. ¿Puedo hacer para la mejora de las cicatrices? Sí, pero cuando no hay una infección activa. No infiltrar en zonas con relleno reciente.
Esto siempre y cuando la aplicación sea en la misma zona, ¿no? Respetemos los planos. Informar al paciente de los posibles efectos normales del tratamiento. Puede haber un poco de eritema, un poco de inflamación, sensación de molestia, enrojecimiento, pero que no tiene que extenderse las 48 horas. Si yo ya conozco a mi paciente, veo que tiene una piel sensible, decirle qué cuidados tiene que seguir, siempre siendo claros con el paciente y hacer un seguimiento que no está de más. Y bueno, concluimos entonces de que el plasma rico en plaquetas es uno de los tratamientos que tiene un perfil de seguridad muy alto, efectos adversos muy raros con este tratamiento en realidad, siempre y cuando respetemos todo lo que ya hemos visto, el tema de la asepsia, el tema de la técnica, ver qué técnica es ideal para mi paciente, elegir el paciente ideal, protocolos estandarizados. Si es que trabajo con varios médicos, pues tener un protocolo de cómo se hace la aplicación de este tratamiento para que todos tengan el conocimiento y puedan hacer la aplicación adecuada. La formación del personal igual, nuestra formación para la aplicación de tratamientos tiene que ser escalonado. ¿Qué quiere decir? Que yo no me puedo ir de hacer la aplicación de un plasma o estar aprendiendo a aplicar plasma rico en plaquetas a tal vez aplicar un bioestimulador de colágeno. Entonces, todo tiene una curva de aprendizaje, de ir de menos a más, eh, haciendo tal vez mis primeras sesiones de plasma rico en plaquetas en familiares, amigos, en gente cercana, donde yo pueda ver cómo es la evolución, la respuesta de la piel, o inclusive probarlo en nosotros mismos, porque de esta forma sabemos qué podemos decir al paciente. Si me pregunta, doctor, ¿es doloroso? Yo le puedo responder porque yo me lo he hecho. Entonces, conocer de los tratamientos en nuestra propia piel también es muy importante. Hacer el manejo de las complicaciones. Si surgiera alguna complicación, algún evento, ya sea con este tratamiento o con otro, lo que más valora a tu paciente es de que tú le hagas seguimiento, de que tú estés pendiente de cómo es la evolución de tu paciente, si hay mejoría o no, llamarle, decirle si siente todavía dolor, si la molestia le sigue persistiendo, invitarlo en todo caso a que te vuelva a visitar al consultorio si es factible para él o simplemente hacerle llamadas por un seguimiento por llamada telefónica, ¿no? O por mensajes y ser sinceros. Resultados sostenibles nunca lo vamos a conseguir con una sola sesión. Hay que hacer un protocolo para cada uno de los pacientes, recordar que el tratamiento es personalizado para cada uno de ellos. Y bueno, gracias. No sé si habrá alguna consulta, preguntas respecto al tratamiento o respecto a otros tratamientos. Los escucho. No sé, a ver, pregunto. Rosario, Susana, Mari Carmen. ¿Hay alguna consulta? No, si no pueden hablar, pueden escribir si tienen alguna duda, consulta. Todavía nos queda tiempo. Doctora, una consulta. ¿El plasma rico en plaqueta puede combinarse con otros tratamientos estéticos? Hola, sí. Como le decía, podemos combinarlo siempre y cuando el tratamiento no se coloque en el mismo plato si se tratase de rellenos. Por ejemplo, podemos hacer la combinación con láser, con peelings, dependiendo de la profundidad también de estos peelings, porque hemos visto de que una de las respuestas que tiene el plasma rico en plaqueta es mejorar el tema de la cicatrización. Tiene factores de crecimiento que también controlan la inflamación, entonces también pueden ayudarnos. Usualmente se combina con el láser fraccional, ya sea CO2 o un Q-switch, que permiten la formación de canales en la piel y estos hacen de que sin la necesidad de inyectar el plasma, este pueda absorberse.
También se usa para tratamiento capilar del mismo modo, con algunos láseres que también ayudan para el tema de la alopecia. Y sí se puede hacer combinación con distintos láseres. Uno de ellos también es las luces LED, que también se combina con plasma rico en plaqueta. Va a depender mucho de lo que yo estoy buscando en cada uno de estos pacientes, ¿no? Si alguien viene con alopecia, pues puedo combinarlo con otros tratamientos para mejorar el tema del crecimiento capilar o el engrosamiento capilar. Si se trata de la piel, si estoy buscando mejorar la textura de la piel porque ha habido cicatrices hipotróficas, puedo combinarlo con técnica de microneedling, que también es una técnica que nos ayuda a mejorar la textura de la piel, porque esas pequeñas lesiones que ocasiona hace de que mejore la textura de la piel. Entonces, sí, se puede combinar con distintos tratamientos. Las preguntas. Ok, bueno, ahí veo mensajitos acá. Una consulta. Para hacer la inyección en pápula, ¿se puede usar las agujas Nanosoft? Ah, ya, Cassandra, eso lo pregunto hace rato. Sí, como les decía, podemos utilizar también las agujas Nanosoft. eh, por el tema del costo y tal vez porque no son accesibles para todos, pues podríamos sustituirla con agujas 34G, 36G, pero sí, para el confort del paciente podríamos optar por Nanosoft, ¿no? Que se usa también con otros tratamientos de mesoterapia, como NSTF, Pinglow, Núcleo Skin. Bueno, ya no habiendo preguntas, entonces concluimos con la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención.